Tiro al blanco. Pasamos a otro tema que inquieta mucho a la gente aquí, que es el tema económico-social, podemos decir. El tema de la situación en términos de condiciones de vida. Se habla de un agravamiento de esa situación. Hasta hay quienes hacen comparaciones de que las cosas están peor que en el periodo especial, en tiempo de paz, como lo llamó Fidel, que fue a raíz del derrumbe de los países socialistas, que se suma al bloqueo de los Estados Unidos, y eso obliga a una línea de sobrevivencia y de restricción en los consumos. Correcto, pero déjeme terminarte una idea que yo creo que me faltó. O sea, el papel del Partido Único en Cuba ha sido refrendado por la mayoría absoluta del pueblo cubano en las dos constituciones que se ha tenido. O sea, no es que el partido haya sido una imposición, está dentro de la Constitución y siempre la mayoría absoluta de, vamos a decir, de los electores cubanos, de los ciudadanos cubanos, de 16 ciudadanas de 16 años o más, han votado afirmativamente esa Constitución, teniendo la opción de votar negativamente o de abstenerse. Han votado afirmativamente la Constitución. O sea, eso le da también mucha legitimidad al tema del Partido Único. No es una imposición, es una decisión, una construcción histórica que ha sido refrendada a lo largo de estos años, vamos a decir, por la ciudadanía del país, los ciudadanos con derecho al voto. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Y es válido lo que estás planteando, o sea, ¿qué comparación tiene la situación de ahora con el llamado periodo especial de tiempo de paz? Bueno, lo primero que hay que siempre aclarar es que son dos momentos que surgen en contextos y por situaciones distintas ajenas a la voluntad de Cuba, ¿no? El periodo especial en tiempo de paz, ¿qué es lo que se definió así? ¿Qué es lo que determinó? Se determinó el derrumbe de la Unión Soviética, del socialismo en Europa oriental. Todo el sistema CAME. Todo el sistema del CAME, del cual Cuba era miembro. Y también tenemos que incluir que en aquel momento no teníamos muy buenas relaciones con las autoridades de la República Popular China, ¿correcto? O sea, eso también estaba. Y hubo que enfrentar aquello con una escasez de recursos incomparable, o sea, incomparable. No había transporte prácticamente, constantes apagones, falta de electricidad, no había prácticamente en muchos casos comida para atender las necesidades alimentarias de la población. Y eso, pues por supuesto, generó a lo largo de las fines de la década del 90, tomar un conjunto de acciones que fueron poco a poco revirtiendo esa situación. Los economistas discuten cuándo terminó el periodo especial en tiempo de paz. Pues los economistas lo hacen partiendo de cuánto creció el Producto Nacional Bruto, en fin, todos los indicadores que toman los economistas. Y ese periodo especial, algunos dicen que duró hasta el año 2006, o sea que no acabó en la década del 90. Ya nosotros hemos planteado, algunos economistas, como un colega que yo creo que tú conoces, José Alberto Rodríguez, lo dividió en el periodo especial duro y en el periodo especial, vamos a decir, atenuado. Ahora, en las presentes circunstancias, no digo que todo, buena parte tiene que ver con el arreciamiento de la política de bloqueo y agresiones de Estados Unidos contra Cuba. Era Trump. Es un elemento central. Continuada. O sea, después de que parecía ser que se iba a normalizar el proceso de las relaciones de Cuba con los Estados Unidos durante la última parte de la administración Obama, que restableció relaciones diplomáticas, sacó a Cuba de la lista como condición imprescindible puesta por Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, se empezó un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas y además, por supuesto, para utilizar la ventaja comparativa de que muchos productos se podían y se pueden adquirir en los Estados Unidos, que están mucho más cercanos al mercado cubano que salirlo a comprar a China o a cualquier otra parte del mundo. Pero vino la administración Trump y empezó a revertir todo eso. Pero además de revertirlo, aplicó 240 medidas nuevas
para fortalecer el bloqueo económico. Medidas además que todas, la mayor parte de ellas tienen un carácter extraterritorial. ¿Por qué es extraterritorial? Sanciona a terceros, ¿no? Porque efectivamente sancionan a terceros si tienen transacciones de cualquier tipo con Cuba. Entonces eso ha generado que muchos bancos internacionales no quieren transacciones con Cuba. Obama había sacado a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo antes de dejar Trump la presidencia. 10 días antes lo volvió a restablecer y el gobierno de Biden prácticamente eso te iba a preguntar, el no ha demócrata cambiado Biden. nada, absolutamente nada, con relación a las 240 medidas, a la lista de incorporación de Cuba a países patrocinadores del terrorismo. Está muy preocupado, por supuesto, por el tema migratorio, por otras cosas, y se mantienen algunos acuerdos más que todo logrados en la etapa de Obama, con algunos antecedentes previos en el área de lo que llaman su seguridad nacional. Acuerdo con lucha contra el tráfico de droga, ¿no? Y otros delitos conexos. En el caso de los En el caso de ellos, una lucha muy interesada, muy muy sesgada, porque tienen sus narcos preferidos, ¿no? Y bueno, ahora se puso con este reciente huracán también los acuerdos de ambas partes para monitorear los huracanes que se producen en todo el área del Caribe y que por supuesto pasan por Cuba y por el territorio de la Florida, muchos de ellos. Hay que monitorearlos. Pero siguen más o menos, las principales medidas siguen, y eso tiene una afectación global en torno a las relaciones económicas, menos políticas, pero en las relaciones económicas de Cuba con todo el mundo, a tal grado que me han dicho que hay bancos chinos que no comercian con Cuba porque tienen interrelaciones con la banca norteamericana y sienten que le van a caer las multas, que las multas no son 10 pesos, son 10.000 millones, 15.000 millones de pesos, como se le han aplicado a bancos europeos, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente hay que tener mucha valentía política los otros aquellos gobiernos para relacionarse con Cuba en el orden político. Y la visión además de lo que implicaría una recolonización de Cuba. No. Para nuestra América y para Cuba. Vamos a decir que ese es el proyecto de los Estados Unidos. Ese proyecto yo creo que nos lo ha abandonado Estados Unidos. ¿Qué diferencia hizo Obama? Una diferencia lexicológica que de todas maneras implicaba por dónde iba. A diferencia de los anteriores, Obama empezó a decir, no queremos cambiar el régimen cubano, la política del cambio de régimen. Queremos producir cambio en el régimen cubano. O sea, que la política de Estados Unidos fuera recreando una base de sustentación social y política, dinamitarlo de dentro, que pudiera ir debilitando, ¿no? el proceso revolucionario cubano. Pero eso está ahí, prácticamente no se mueve. Todos los años Naciones Unidas... Y en términos de las condiciones de vida de la gente, tanto en comparación, yo estuve muy cercano y viajé muchas veces en el periodo especial. ¿Cómo tú sientes? Mira, es que la situación, Narciso, para explicarla así rápido, es un poco... En el periodo especial yo te dije, no había transporte, no había prácticamente comida, prácticamente la electricidad estaba, o sea, casi que se paralizó el país. Sí. En estos momentos todas esas cosas concurren, pero de manera diferente. O sea, que hay los productos, pero están más... Con muy altos precios, o sea, aparece la comida, con muy altos precios, entre otras cosas porque se ha ido modificando la estructura de la propiedad agraria en Cuba. O sea, ya no es el Estado el que tiene la mayor parte de la producción. En materia de electricidad se dio una crisis, pero ya ha empezado a estar en vía de solución. Una crisis determinada porque buena parte de la planta eléctrica del país fueron industrias, plantas hechas desde la Unión Soviética y por supuesto necesita petróleo. Y si Cuba no tiene dinero suficiente, no puede comprar el petróleo suficiente. En el caso del transporte, la situación no es igual. En el periodo especial, tú te acordarás que se distribuyeron bicicletas para que la gente pudiera ir a trabajar en bicicleta siempre que viviera 12 kilómetros más cerca del centro de trabajo. Ahora no. Ahora también sigue escaseando el transporte, pero... hay muchos sistemas de taxi privados, cooperativos. Tú tenías razón de que el tema pica y se extiende, ¿no? Eso es complicadísimo. Pero para cerrar este programa,
Luis va a estar otras veces acá, ¿no? Y le daremos continuidad a todo este intercambio. Pero para cerrar hay que decirle que de todas maneras, en los diferentes periodos, lo que Cuba ha hecho para sobrevivir con dignidad, con soberanía, con independencia y con vocación de cambio social, y los indicadores sociales que tiene, de salud, educación, es una suma de hazañas. de hazaña. De manera que tiro al blanco, Correcto, los abraza y pero los felicita. cierro, fruto de lo que yo llamo el heroísmo cotidiano de la absoluta mayoría del pueblo cubano. Exacto. ¿Eh? El heroísmo cotidiano. Todos los días, a cualquier hora hay que tener una actitud. Así es. Bueno, nos despedimos. Un fuerte abrazo hasta el día de mañana, que vamos a tratar el tema de la presentación en el grupo Corripio de Luis Abinader. Pero no podemos despedirnos sin decirle que mañana también cierra Luis el curso en la universidad sobre la visión de la historia cubana a las 3 de la tarde en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, aula 201. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.